abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dile, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos
Amén. Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente le damos gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que nos da de poder comunicarnos con ustedes a través de este medio. Bendecimos el nombre de nuestro Dios por la vida de nuestros hermanos, quienes han estado saliendo de sus enfermedades, de sus problemas. De veras no tenemos palabras como agradecer a nuestro Dios su grande bondad y su grande misericordia. Y nuestros hermanos que han tenido algún problema han salido verdaderamente, hermanos, han sido fortalecidos en el poder de la palabra de nuestro Dios. Por eso, en esta noche, hermanos, queremos enviar un cordial saludo a nuestros hermanos, esperando ya de algunos de ellos su total recuperación. Un saludo a nuestro hermano Octavio, allá en la ciudad de Oaxaca, a nuestros hermanos de aquí de la Ciudad de México, nuestro hermano Otón, en su familia, nuestra hermana Maura, Alejandro, todos ellos que han tenido problemas de salud, pero que hemos visto la mano bendita de nuestro Dios sobre ellos. Que Dios les bendiga, que el Señor les siga fortaleciendo y que su misericordia se siga derramando sobre cada uno de ellos. Hoy en esta noche, hermano, vamos a continuar con nuestro tema que dejamos pendiente. Nuestro tema anterior, lo habíamos visto, dice seguidores de Cristo o seguidores de hombres. Habíamos dicho que un seguidor es todo aquel que escolta, acosa, acompaña en todo momento a alguien, ¿verdad?, por el cual siente una afición y que quiere seguir toda su trayectoria porque hace caso al llamado que se le hace. Y hoy vamos a ver, vimos la vez pasada que cada uno de ellos que fue llamado, dejando todo al instante, siguió a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, hermanos, vamos a ver también que algunas de las situaciones que ellos pasaron, y en parte la vimos en el tema anterior, muchos de ellos, ¿verdad?, tenían algunas tradiciones por las cuales se aferraban. Y hoy vamos, hermano, a ver esta diferencia con más claridad y qué es lo que verdaderamente un seguidor de Cristo debe de hacer. Le voy a invitar para que hagamos una primera oración y pongamos nuestro estudio en las manos benditas de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, le damos gracias en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos esta nueva oportunidad que nos da, Padre, de poder transmitir, Señor, esta señal allá con nuestros hermanos y poder enviar esta palabra, Señor, que penetra primeramente en nuestras vidas, Señor, para transformarnos, para cambiarnos, para conocer, Señor, cuál es su santa y bendita voluntad. Por eso, Señor, en esta noche exaltamos y glorificamos su santo y bendito nombre, el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó por nosotros y nos dio vida eterna a través de su sacrificio y el derramamiento de su sangre, para tener, Señor, nuevamente paz con usted, Señor, y ser herederos de la vida eterna. Gracias, Padre, por la bendición de nuestros hermanos que hoy se gozan, Señor, por estar ya completamente sanos, y aquellos, Señor, que todavía están en el lecho del dolor, Padre, pero que han sido, Señor, confortados por usted y ha habido un gran avance en su salud. Le pedimos, Padre, que su mano bendita se siga extendiendo sobre cada uno de ellos, porque usted es el mismo ayer, hoy y para siempre, Señor, y los milagros, Señor, se siguen haciendo en todo tiempo, porque usted es el Todopoderoso, usted es el Shaddai, el que tiene poder para hacer todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, reciba nuestra gratitud y le pedimos que abra nuestra mente y nuestro corazón para esta palabra que tiene en este día para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, queremos, hermano, ver en esta noche
¿quiénes son seguidores de hombres? Muchos de los que seguían a nuestro Señor Jesucristo, hermano, empezaron a recibir la doctrina de gracia, el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de estos dos grupos había los que eran los judíos y aquellos a los que se llamaban gentiles, o la gente que no era judía, pero que había sido llevado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que también pudiera ser salva y pudiera tener una nueva vida para la gloria bendita de nuestro Padre Celestial. Mire, el apóstol Pablo había ido a predicar a Galacia y había sembrado la palabra de nuestro Dios, y muchas personas que habían conocido a otros dioses, y aún de los judíos que habían abierto su corazón a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, se habían convertido al Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este movimiento, hermano, que se había levantado en estos primeros días de la iglesia cristiana, surgieron algunos judíos que querían meter todavía las cosas de la ley, que querían meter todavía tradiciones, no solamente lo que decía parte del Antiguo Testamento y que ellos no habían podido cumplir, y que decían que tenían que cumplir la ley de Moisés para poder ser salvos, negaban la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino que muchas de las costumbres que reprendió nuestro Señor Jesucristo, no solamente al pueblo judío, principalmente a los sacerdotes, a los levitas, a los que conocían la palabra de Dios, a los que instruían al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Que no cesaban de insistir en que para poder ser salvos tenían que guardar ciertas cosas de la ley para que realmente pudieran ser salvos. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y mire, cuando escribe el apóstol Pablo, ahí en el Evangelio, en la carta a los Gálatas, dice, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Vamos a considerar la palabra de Dios. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio que indiferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. Ellos, hermanos, habían recibido con mucho gozo, con mucha alegría, la palabra del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Habían abierto su corazón y habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y al hacer esto, el Espíritu Santo había penetrado en sus corazones y había transformado no solamente su corazón, sino su mente y su alma para servirle a nuestro Dios. Y mientras Pablo los instruía, ellos recibieron la palabra pura, el evangelio santo, sin mácula. Pero ¿qué pasó? Pablo, por ser levantado como misionero por parte de nuestro Dios, dejó a la iglesia de Galacia y se fue a predicar a las otras regiones en el oriente. Al irse, hermano, se introducieron falsos maestros, judíos que no querían apartarse de la ley,
sino que querían introducir no solamente la ley en ellos, diciéndoles que si no obedecían la ley, no eran salvos. Pero además de esto, querían que siguieran las tradiciones que habían ellos implantado. Habíamos leído la vez pasada en Mateo 15, 9, Mateo 15, 5 al 9, que el Señor Jesucristo reprendió a los fariseos porque habían hecho leyes de hombres, tradiciones de hombres, que iban aún en contra de la voluntad de Dios, pero que ellos las tenían como si fuera la propia palabra de Dios. Y los Gálatas, hermanos, que habían conocido la verdad, se habían apartado del Evangelio y habían empezado a creer en todas estas artimañas de los judíos y se habían separado de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense cómo les dice, hermano: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de quien os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio que diferente. Y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os han perturbado y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Desde los inicios de la iglesia, hermano, ha habido quien se ha encargado de pervertir el evangelio de Cristo Jesús. Lógico es, hermano, que esto es a través del engaño del enemigo de nuestras almas, que influye en estas personas, que influye en estos pseudo hermanos para separarnos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más tremendo, hermanos, es cuando Él, después de decirle no que haya otro evangelio diferente, sino que lo han pervertido, y dice: y si viniera alguno de nosotros después de haberles dado el evangelio santo y puro de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que hay otro evangelio diferente, hermano, tal sea que anatema. Y aún si un ángel viniere, sea que anatema. No le creáis. Ya en el capítulo 3 del Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo, y en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, hermano: oh Gálatas insensatos. Fíjense con qué dureza habla el apóstol Pablo a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por las obras de la carne. Gálatas, ¿quién les dice? Insensatos. ¿Quién nos fascinó? Y buscando, hermano, en el diccionario, la palabra fascinar nos dice lo siguiente: fascinar, del latín fascinium, que significa o quiere decir encantar, hechizar. Fíjese bien este término. La palabra viene del latín fascinium, encantar o hechizar. Este verbo fascinium significa encantamiento, hechizo, embrujar.
a través de acciones, ¿verdad? Para someter la conducta y las acciones de las personas, ¿verdad? Y modificar su voluntad y el destino mediante el uso de brebajes o de magia. De tal manera que Pablo le está diciendo cómo fueron embrujados, cómo fueron hechizados, cómo fueron cambiadas sus mentes, ¿verdad? Para dejar el evangelio puro y limpio por las cosas de la ley y de la carne. Y les pregunta, ¿por qué recibisteis, verdad? ¿Por qué recibisteis el Espíritu de Dios? ¿Por las obras de la ley? ¿O por la fe en Cristo Jesús? Qué tremenda pregunta les hace. Y abre sus ojos para que sepan cómo habían equivocado el camino y cómo también ellos estaban aceptando que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fuera pervertido, fuera trastornado, fuera cambiado. Pero no tan solo ahí, hermano, Pablo les reprende duramente y les pide que entren en razón. Porque la misma palabra de Dios dice que a través de la ley conocimos el pecado. Pero por la gracia, esto es, por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos ¿qué? Salvos. Y la misma Biblia, lo vimos anteriormente, dice que por la ley nadie será ¿qué? Salvo. Nadie puede ser salvo por la ley. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a derramar su sangre en la cruz del Calvario para poder hacernos aceptos delante de Dios y pagar el precio de nuestra salvación muriendo en la cruz ¿de qué? Del Calvario. Y Pablo no desecha la ley, dice, porque a través de la ley podemos conocer el pecado, pero la ley no nos salva, sino es la que nos da el conocimiento de lo que está ¿qué? Mal y lo que no debemos hacer. Pero la gracia, esto es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, del derramamiento de su sangre, es lo que nos da ¿qué? El perdón de nuestros pecados. De tal manera que cuando estuvieron allá en el concilio de Jerusalén, porque eran atacados por estas situaciones, ¿verdad? Ahí en el libro de los Hechos, en la gloria a Dios, y su capítulo número 11, ¿verdad? Nos dice que Pedro, estando ahí en la iglesia, en Jerusalén, más bien dicho, ¿verdad? Vinieron, ¿para qué? Para explicarle Pablo cómo habían recibido el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero había ciertos problemas. Y ya en el libro de los Hechos, capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, se reúnen los 12 apóstoles, bueno, 11 más Pablo, porque Judas había dejado su lugar, pero lo había tomado, ¿verdad?, su sucesor. Dice que en el concilio quedaron en un común acuerdo por medio del Espíritu Santo. Y dijeron, ¿verdad?, ¿cómo el Señor Jesucristo no ha hecho diferencia, ni Dios, nuestro Padre Celestial, entre gentiles y judíos, sino que había dado la salvación a unos y a otros, y había llenado de su Espíritu Santo a unos y a otros,
sin hacer ninguna diferencia. Pero dice la palabra de Dios que esto fue lo que ellos escribieron y que mandaron cartas, ¿verdad?, a los demás para decirles que no era necesario guardar la ley, porque si ellos mismos no habían podido, menos los gentiles. Capítulo 15, versículo 28, para la gloria de Dios, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Estaban hablando acerca de la ley. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis pasarla bien. Y fueron enviados, ¿verdad?, y descendieron a Antioquía, y reunidos en la congregación, entregaron las cartas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se les obligase a guardar la ley. Porque a través de la ley no eran salvos, sino que ya habían sido salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, hermano, en la actualidad, muchas iglesias que se dicen cristianas han metido muchas tradiciones judaicas. Usted puede ir a alguna de estas iglesias, hermano, y ya los pastores con su kipa, con su velo, ¿verdad? Se dejan la barba, se dicen ya ser judíos y ponen o implantan muchas costumbres judaicas diciendo que nosotros somos judíos porque el Señor Jesucristo era judío. Porque no ven las cosas espirituales, sino que se aferran a las cosas materiales, a las cosas carnales. Luego entonces, hermano, si una persona no se deja la barba, si una persona no se circuncidó, no, por eso no va a ser salvo. Pero aún en este aspecto, iglesias que se dicen ser cristianas obligan a sus miembros a circuncidarse, porque si no, por ser impuro, no podrá entrar al reino de los cielos. Mentiras, hermanos. ¿Sí? Pero mire, la palabra de Dios, hermano, sigue adelante y nos va a ir un poquito más rápido. En 1 Corintios, que da gloria a Dios, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice, Proverbios 2, capítulo 4 al 5, y ni palabra, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El verdadero seguidor de Cristo, hermano, no se deja engañar por palabras persuasivas. Decíamos que fascinar significa encantar, hechizar, ¿sí? Embrujar. Hoy en día todas estas iglesias que son llamadas de la prosperidad les hablan a los oídos, ¿verdad? Palabras y doctrinas de hombres. Decíamos la vez pasada, ¿quién en este mundo no quiere ser rico? ¿Quién en este mundo no desea o anhela un carro? ¿Quién en este mundo no desea tener una casa, un techo para él y para su familia? Todo el mundo. Luego entonces juegan con los pensamientos y los anhelos del hombre para decirle, si tú
entregas todo lo que tienes, el Señor va a ver tu esfuerzo, va a ver que tú estás rendido a Él. Y si tú das esto, el Señor te va a dar esto. Yo le quiero decir que ni en la lotería, hermano, ni en los pronósticos. Hoy usted se la juega y si le toca bien y si no, nada más pierde su dinero. El Señor no puede aceptar un chantaje de decir, bueno, como me diste tanto, entonces yo te voy a dar tanto. No, eso es mentira, eso no está en la Biblia. Es una real mentira. Pero la gente, por la necesidad que tiene, por la ambición que tiene a las cosas terrenales, accede y cae en estas situaciones. Y cuando ya vio que ha sido explotada y que no ha recibido nada, entonces se va y empieza a blasfemar de lo que aparentemente cree que es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás enfermo, dicen en estas iglesias, ¿verdad? Aquí hay milagros de a 100, de 500, de a 1000, de a 5000, ¿verdad? O puedes dar tu carro, o puedes dar tu casa, según la urgencia que tengas de tu milagro. Si tú lo quieres inmediatamente, dar lo más que tenga, y hay gente que les entrega los carros con factura, ¿verdad? Para que supuestamente Dios, viendo esto, sea coaccionado para hacer un milagro. Nadie puede cortar a Dios. Dios es soberano. Dios es santo. Dios no necesita nada de esto. Al contrario, nosotros somos los que necesitamos las cosas también materiales en esta vida. Al Señor, ¿para qué le sirve un carro? A Dios, ¿para qué le sirve un carro? La misma palabra de Dios dice que Él es el dueño y Señor del oro y de la plata y todo cuanto existe en el mundo. Nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros dependemos de Él. No Él de nosotros. Y Él no necesita ser chantajeado para hacer un milagro. Él actúa cuando el hombre se acerca delante de Él con un corazón sincero y humillado, porque es cuando su oración es escuchada. La palabra de Dios en Corintios, 1 Corintios 2, versículo 4 al 5, dice que estas palabras de la predicación, ¿verdad?, no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. 1 Corintios 2, 13 al 14 nos dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseñan por medio del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. El seguidor de Cristo, hermano, tiene que ser un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque ahí mora el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Cuando nosotros nos arrepentimos, hermano, y entregamos nuestro corazón y nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios viene y mora en nuestros corazones. Luego entonces, Él es el que cambia nuestra forma de ser. Nosotros no cambiamos, hermano, porque nos ponemos planes y metas, sino que el Espíritu Santo produce así el querer como el hacer en nosotros. Y Él es el que ahora nos va a ayudar y va a cambiar nuestra mente y nuestro corazón para seguir lo que es del reino de los cielos, las cosas espirituales. Y que nuestra mente y nuestro corazón, hermano, se aparte de las cosas que
terrenales. Imagínense, hermano, si esto fuera, como dicen ellos, todos los apóstoles, hermano, todos los seguidores de Cristo de aquel tiempo hubieran terminado no con casas, sino con verdaderos palacios. Porque ellos entregaron todo y aún, como dijo Pedro, habían dejado padre, madre, hermanos, hijos para servir al Señor. O entonces, si esto fuera verdad, ellos hubieran terminado como reyes en palacios, con carrozas como las que usaban los romanos, y lo cual no fue así. Porque lo que nos presentan, hermano, es una gran mentira. Ellos terminaron, hermano, dando su vida y sufriendo por seguir y servir a nuestro Señor Jesucristo. Porque no miraban, no estaba su vista ni su corazón en las cosas terrenales, como dice Pablo, sino en las cosas que no se ven, pero que están en el reino de los cielos, donde ahí nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial nos va a dar un lugar, el cual no es comparable a ninguna morada aquí en la tierra. Dice la palabra que leíamos, porque no vinieron con palabras de sabiduría humana, decíamos la vez pasada. Le quieren dar clases de psicología, de autoestima, de cómo superar las adversidades. Pero la Biblia es lo que menos les interesa, porque están puestas todas sus enseñanzas en las cosas terrenales y de sabiduría ¿qué? Humana. Y lo hemos visto, hermano. ¿Cuántos líderes en el mundo con doctrinas como el marxismo, como el comunismo, como el capitalismo? Cantidad, hermano, de doctrinas de hombres en las cuales los hombres se han entregado a ellas y han visto que ninguna de ellas ha tenido un resultado positivo en sus vidas. Mire la palabra de Dios, Gálatas 2:13. Se encuentran dos varones de Dios, Pablo y Pedro. Pedro, hermano, que la Iglesia Católica Romana lo ha considerado el primer papa, que no, la Biblia no dice así, ha sido también un engaño de la Iglesia Católica Romana. Llega ahí con los Gálatas y al ver a los primeros cristianos no judíos salvos, empieza a convivir con ellos, empieza a tratar con ellos, pero cuando llegaron los judíos de Jerusalén, eso es parte de los grandes hombres y de los apóstoles, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Gálatas capítulo 2, versículos 13 y 14. Hablando de Pedro, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, dice el apóstol Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? A judaizarse. Llegó Pedro y estaba
sin ningún problema, conviviendo con los que no eran judíos, con los gentiles, que eran salvos, que habían aceptado la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegaron los demás judíos, ¿verdad? Dice que aún, fíjense bien, que aún Bernabé fue arrastrado por ellos. Se apartaban de los gentiles, o sea, se apartaban de los no judíos, ¿verdad? Para que no fueran a decir nada de ellos los que venían de Jerusalén. Y Pablo, dándose cuenta, le llama la atención fuertemente y delante de todo mundo. Le dice, si tú, ¿verdad? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? A judaizarse. Dos cosas, hermano, que debemos aprender aquí. Todos los dirigentes, hermanos, estamos propensos a equivocarnos algún día. Todos. Porque solamente perfecto Dios. Pero, hermano, si nosotros, hermano, viendo que estamos en error, no rectificamos, siempre va a haber alguien a quien Dios ponga a rectificar cuando estamos mal. Y lo mejor que tenemos que hacer, hermano, es reconocer nuestra falta. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 al 6, hablando Pablo nuevamente, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como los apóstoles de Cristo. Pablo fue, hermano, un varón usado por Dios grandemente. Y nunca, hermano, trató, dice, de usar palabras lisonjeras, o sea, para agradar, ni para buscar la gloria de los hombres. Hoy en día, hermano, la mayor parte del pueblo cristiano no quiere que, hermano, que se le hable del pecado, no quiere que se le corrija. Y si usted es un seguidor de Cristo, hermano, debe aceptar cuando algún hermano que está al frente de alguna iglesia y viendo su comportamiento o su forma de ser, hermano, le llame y le diga, hermano, esta actitud tuya, esta forma de ser tuya, no está conforme a la palabra de Dios. Tienes que cambiar. Tienes que acercarte más al Señor y buscarle en oración y que tu vida sea realmente transformada, renovada por el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy, si algún hermano se acerca a un seguidor de Cristo, algún hermano que se congrega y se le llama la atención, lo primero es, no, pues si no quiere que esté aquí, pues me voy. Si él quiere que viva como él me dice, pues está equivocado. Yo tomo mis decisiones. Sí, él toma sus decisiones. Porque para eso Dios nos dio libre albedrío. Pero ¿qué pasa? El hermano está puesto para guiarte. El hermano está puesto para llamarte a que corrijas tu vida,
y te acerques más a Cristo y rindas tu vida a Cristo completamente. Para eso fueron puestos. Pero si tú eres seguidor y no aceptas, quiere decir que no ha habido un cambio en tu vida. Quiere decir que realmente no hay ese deseo de amor y de servicio a Dios. Ese deseo de entrega de tu vida a los pies de Cristo. Y si te vas, esa no es la solución, porque a donde vayas vas a seguir siendo igual o peor que como eres donde estabas. Y el huir, hermano, el huir de un lugar a otro para no someterse a la voluntad de Cristo es lo peor que cualquier seguidor de Cristo puede hacer. Por eso hoy cantidad, pues no podría decir ni de iglesias, hermano, hoy hasta en muchas casas, hermanos que han aprendido un poco de la palabra de Dios, ¿verdad? Ya se sienten pastores y con tal de tener gente, aunque el hermano tome, aunque el hermano fume, aunque el hermano tenga 2, 3 mujeres, aquí está, y hermanito, y hermanito. Y qué bueno que viene, hermanito. Y no le dice nada, porque si no se va. Y entonces, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo se pervierte. Porque no se está realmente hablando, hermano, con la palabra de Dios, sino son las palabras de hombre para ganarse a los hombres. Pablo dice, jamás he querido agradar a los hombres, sino agrado a aquel que me rescató y me lavó y me compró vida eterna para la gloria de su nombre. Vamos a terminar con esto, hermano. Vamos a terminar con esto. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto fue lo que pasó en la primera iglesia. En los primeros años de la iglesia cristiana, había gente, hermano, que no daba la palabra sana, el evangelio santo, sino que estaban sufriendo y ellos por tener comezón de oír se iban de un lado, se iban a otro. Y esto pasa, es muy común hoy en día. La gente difícilmente es estable en una iglesia. Están en una iglesia mientras se siente bien, mientras lo que oye le agrada, no le molesta, nadie le dice, ¿verdad?, no le muestra su error, sino ahí está feliz. Pero el día que algún hermano le trata de corregir y de invitar para que cambie su manera de ser, su forma de ser, se molesta. Aquí a 3 cuadras hay otra iglesia, ahí me voy. Total, ¿cuál es el problema? Piensa que no hay ningún problema, pero sí hay un verdadero problema, que no quiere rendir su vida a los pies de Cristo. Luego entonces realmente no es seguidor de Cristo. Él sigue a los hombres que le hablan bonito a sus oídos, que lo consienten, que no le dicen nada, que lo apapachan, hermanito, qué bueno que estás. Hermano, pero es que tú no te preocupes, aquí eres bien recibido. La misma palabra de Dios dice, hay de aquellos pastores, ¿verdad?, que no son conforme al corazón de Dios.
Si tú quieres ser servidor de Cristo, solamente tienes que ver esto. Con este versículo terminamos. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, eso es en Cristo, el que dice que permanece en Cristo, debe andar como el que andó. El que dice que permanece en Él, permanece. A lo mejor tú ya fuiste salvo, a lo mejor tú ya entregaste tu vida, pero ahora tienes que permanecer en Él. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo andó. Si tú piensas que eres un seguidor de Cristo, pregúntate, ¿realmente mi vida se asemeja a la vida de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nuestro Señor Jesucristo bajó a las aguas del bautismo, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia, en que tengo ¿qué? Contentamiento, porque su voluntad, su vida, su corazón ha sido con nuestro Padre Celestial. Si tú eres un seguidor, tu corazón, tu vida tiene que ser ¿qué? Asida a la vida de Cristo Jesús, porque Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, Él es a quien debemos de seguir. Pero si tu vida está alejada de Cristo, no puedes ser un seguidor de Cristo. No puedes ser un seguidor de Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, pedirle perdón y pedirle que Él tome tu corazón, tome tu vida y te haga un verdadero seguidor de Él, no de hombres. Qué triste es que a veces cuando a la gente se le pregunta: ¿eres cristiano? ¡Ay, sí! Mi pastor es fulano de tal. Mi iglesia es fulana de tal. No, hermano. Nuestro pastor es Cristo Jesús. No hay otro. El hermano puede ser el ministro, puede ser el encargado, puede ser el siervo, el obrero, pero nuestro pastor es ¿quién? Cristo Jesús. Pero nosotros nos dividimos, nos seccionamos. Este es mi pastor, esta es mi iglesia, es mi congregación. No, la iglesia es de Cristo, porque Él dio su sangre preciosa por ella. Las almas son de Cristo. El pastor que te predica es de Cristo, porque Él lo escogió para que te diera palabra de vida a ti. Luego entonces, si eres un seguidor de Cristo, y lo vamos a ver en la clase siguiente, no puedes dividir a Cristo, no puedes seccionar a Cristo, porque la iglesia es la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Yo te invito para que, si tú has sido atraído por palabras de hombres, por doctrinas de hombres, busca una iglesia con sana doctrina, para que puedas crecer verdaderamente a la estatura del varón perfecto. Esto es a la estatura de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Padre Celestial, en esta noche ya, Señor, le damos muchas gracias por su palabra. Le pedimos, Padre, que no seamos, Señor, como los Gálatas, Padre, que fueron fascinados, Señor, para dejar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
que no haya palabras, Señor, de hombre alguno que nos arrastre, Señor, o nos aparte de la verdad del Evangelio, sino al contrario, Señor, que cada día, Señor, seamos como su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es, Señor, nuestro ejemplo, y tenemos que llegar nosotros, Señor, también a la estatura del varón perfecto, a la estatura de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, su santo y bendito Espíritu, Señor, nos ayude, nos impulse, Señor, y nos sostenga para ser librados de todo engaño, de toda palabra, Señor, lisonjera, que quiera, Señor, separarnos de la verdad del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, hermano.